Continuando con sobrecarga de métodos y objetos, este ejercicio plantea que se precisa un robot que permita atender llamadas telefónicas. La compañía puede detectar algunos clientes según el número de teléfono. Sin embargo, en otros casos no. Por ello, el robot debe ser capaz de procesar alguno de los siguientes métodos homónimos, que tienen el mismo nombre. Saludar, que no recibe parámetros y retorna un void. Emite por consola un saludo diciendo: hola, mi nombre es... algo que va a definir más adelante. ¿En qué puedo ayudarte? En donde ese espacio tiene que reemplazarse por el nombre del robot. Y después saludar, que recibe una persona del tipo void, que emite por consola un saludo diciendo: hola, un espacio, mi nombre es un espacio, ¿en qué puedo ayudarte? Donde el primer espacio tiene que reemplazarse por el nombre completo de la persona y el segundo espacio tiene que reemplazarse por el nombre del robot. Esto lo que nos da la pauta es que tenemos tres clases. La primera clase, la clase principal, desde donde vamos a tener el método main para invocar a estos métodos y a las instancias con cada uno de sus métodos. Por otro lado, la clase robot, que es la que va a tener estos métodos y el atributo del nombre del robot. Y por último, la persona, que por lo menos la persona va a tener un número de teléfono que será con el que se lo identifique y el nombre de la persona, que es el que vamos a utilizar para mostrar en cada uno de esos espacios donde hace falta mostrarlo. Lo que tendríamos que hacer entonces es empezar a modelar esas clases, declararlas. Son clases que no van a utilizar el método main, o sea que vamos a tener una persona sin método main, la vamos a dejar pública para poder acceder a esa clase desde otra clase. Y la clase robot. Esta clase robot es la que va a contener los métodos homónimos, hablar. Y por lo menos va a tener un atributo que es el nombre del robot. Si empezamos a explotar la clase robot, sabemos que vamos a tener, siguiendo la máxima de que las clases son celosas de sus atributos y sus métodos, por el principio de encapsulamiento de la programación orientada a objetos, un nombre que va a ser privado, que va a ser del tipo string, y el nombre. Podríamos crear el constructor, que va a ser público para poder instanciarlo desde otra clase, del tipo robot, que va a recibir un nombre con el que se nombrará a esa instancia del robot. El nombre va a ser del tipo string porque tiene que ser de este mismo tipo para que lo que se reciba se pueda asignar. Para asignar ese valor vamos a necesitar un método set o un setter, que lo vamos a dejar en privado porque lo va a usar solamente el constructor al momento de la creación de la instancia del robot. Va a ser del tipo void porque no va a retornar nada y se va a llamar setNombre. Este setNombre va a recibir un string que va a ser el nombre del robot y lo va a asignar al atributo thisNombre, igualándolo de esta manera. Recibo por parámetro en el constructor un nombre. Invoco dentro del constructor a setNombre y a setNombre le entrego ese string. setNombre recibe ese string y lo asigna en el atributo de la clase. Hecho eso, ya puedo crear un robot. Lo que me faltan son sus acciones, sus métodos. Los métodos saludar, que según la firma que nos provee el ejercicio, sería sin recibir parámetros y retornando un void. Vamos a dejarlos públicos porque vamos a tener que utilizarlos desde otra clase. Va a retornar un void, se va a llamar saludar, no va a recibir parámetros y dentro lo que va a hacer es mostrar por consola este texto: hola, mi nombre es, el nombre que se le haya asignado al atributo de la clase, y lo vamos a mostrar por pantalla con un sysout. Entonces,
De esa manera nos queda: hola, mi nombre es, ¿en qué puedo ayudar? Vamos a sacar esto, que son saltos en realidad. No lo vamos a utilizar de esa manera. Lo que sí vamos a dejar este espacio con puntos, o con comas, porque ahora lo vamos a completar con los valores que debería mostrar por pantalla. Entonces nos queda un texto que es: hola, mi nombre es, ¿en qué puedo ayudarte? Para nosotros concatenar el nombre que está guardado en el atributo de la clase, nombre, lo que vamos a necesitar es, así como el set para asignar el valor a la variable, otro método que se llama getter, que en este caso hasta lo podemos utilizar como privado, setear como privado, porque se va a utilizar dentro de la misma clase y no se va a utilizar, por ejemplo, desde la clase persona o principal. Lo que nos va a retornar es un string. Se va a llamar getNombre para seguir la nomenclatura de nombres de los métodos, setters y getters. Y lo que va a hacer es retornar el valor que tiene thisNombre. De esa manera, en lugar de poner las comas, lo que puedo hacer es cerrar el string inicial, concatenar el método getNombre y concatenar otro texto que empiece con un espacio que nos diga en qué puedo ayudarte. De esa manera se cumple lo que se puede observar acá. Nos faltaría solamente el punto como para que el texto sea idéntico al que nos sugiere el enunciado. Por otro lado, ahora sí, pasando a la sobrecarga de métodos. ¿Qué significa una sobrecarga? Va a ser un método con la misma firma y diferentes parámetros recibidos. En este caso vamos a setear que sea público, que sea también del tipo void, siguiendo la firma sugerida, pero que en este caso va a recibir una persona. Se va a llamar de la misma manera, hablar, va a recibir una persona a la que dentro de este método la voy a tratar como persona, con el nombre persona. Abro, cierro llaves y exploto lo que me está sugiriendo, que es lo que me está pidiendo en realidad, que es poner este texto: hola, mi nombre es, ¿en qué puedo ayudarte? Y voy a reemplazar esos espacios por la concatenación de los atributos que esté necesitando. Entonces, voy a acomodar un poco el texto y puedo ir aprovechando ya para concatenar los valores. De esta manera tendría un hola. Lo primero que tengo que mostrar es el nombre completo de la persona. El nombre completo de la persona que se recibe. Y acá me voy a abstraer un poco, voy a pensar en métodos que aún no existen, porque mi clase persona está vacía. Pero yo creo que, y sé que, en realidad, voy a hacer un método que me va a permitir acceder al nombre completo. Por lo tanto, a esta persona que recibo, esta persona, le voy a preguntar el nombre completo. No me aparece en el autocompletar de Java porque el persona getNombre completo aún no existe y lo tengo que desarrollar, pero lo puedo concatenar ya con lo próximo que me pedía, que es mi nombre es. Esta parte ya la conocemos porque la hicimos en el método anterior, donde lo que hicimos fue traernos el valor que está en el atributo de la clase. Nuevamente concatenamos y utilizamos el método privado getNombre, que no recibe parámetros, pero nos retorna un string con el nombre. Y por último, concatenamos nuevamente con un punto: ¿en qué puedo ayudarte? Y nos traemos esto para que quede como
el ejemplo del enunciado. De esta forma nos queda hola, el nombre de la persona que trae la instancia de persona, mi nombre es el nombre de mi robot, ¿en qué puedo ayudarte? Acá está dando error. Si nos fijamos en la ayuda de Java, lo que nos dice es que nos está faltando en la tercera línea, la última, un paréntesis para completar la expresión. De esta forma agrego el paréntesis. Ese paréntesis responde a esta apertura. Como yo le estoy enviando parámetros a mi system out print line, tengo apertura y cierre de paréntesis para poder enviar este string. Lo próximo que me está diciendo es que no puede acceder al método getNombreCompleto de la clase persona porque no existe. Así que lo que podemos hacer es presionar la tecla Control o Command si usas una Mac y hacer clic sobre persona para ir a la declaración de persona, y en persona crear el constructor. Primero definir los datos de la persona, que habíamos dicho que podían ser el nombre, el apellido y el número de teléfono, por si en algún momento tenemos que desarrollar ese programa que sea el de identificación del número de teléfono. Si vamos a lo concreto del enunciado, no nos da eso, pero nos lo deja abierto a que reconoce teléfonos, así que posiblemente tengamos el número de teléfono en esta clase. Número de teléfono. Perfecto. Y esto va a tener un constructor que va a ser público, porque vamos a tener que crear una instancia de persona en algún momento, que va a devolver una persona y que va a recibir un nombre, un apellido y podríamos decir que un número de teléfono. Dicho eso, lo que puedo hacer es ocupar los setters de nombre, apellido y número de teléfono para asignarle los valores en el constructor. Los voy a desarrollar privados porque los voy a usar desde el constructor. No van a retornar nada porque lo que van a hacer es recibir este valor que recibe el constructor y que delega a este método para asignárselo al atributo de la clase. Set nombre, set, lo mismo con set apellido, y cambiaría el número de teléfono también. Lo que recibiría en uno y en otro son diferentes tipos de datos. Para el nombre un string, para el apellido otro string y para el número de teléfono un int. Podría copiarme esta firma y reemplazar los nombres y los tipos de datos por los que correspondan. En lugar de set nombre, apellido. En lugar de nombre, número de teléfono. Detalle con número de teléfono, recibe un int. ¿Cómo voy a llamar a esa variable? Número de teléfono. Le podría poner número y sería lo mismo. Lo importante es que refleje el propósito que tiene esta variable o que represente lo que tiene esta variable en ella para poder operarla en este método. Referencio con la palabra reservada this para referirme a que estoy hablando del atributo de la clase, y a este nombre le voy a asignar el nombre que recibo por parámetro. Este nombre es este nombre y este nombre, this nombre, es este nombre o atributo de clase. Lo mismo con this apellido y lo mismo con this número de teléfono. Y ahora puedo hacer uso de esos métodos de set nombre, me lo autocompleta Eclipse, set apellido, también lo autocompleta Eclipse, y set
número de teléfono. Cuando digo autocompleta es porque empiezo a escribir el nombre del método y presiono control más la barra espaciadora y me hace sugerencias. Y yo elijo la que más me conviene, más corresponde a este caso. Dicho eso, ya puedo crear una instancia de persona. Y de esta persona, lo que me está faltando sí es desarrollar este método, que aún no existe. Y que acá me está reclamando Eclipse porque no lo puede encontrar. De hecho, el error es justamente no puedo encontrar ese método, getNombre completo. Si sintetizamos un poco, vamos a crearlo como público porque vamos a necesitar accederlo desde aquella clase, y aquella clase es la clase robot. Y la clase robot acá está esperando un string, así que lo que va a tener que retornar es un string. No va a recibir parámetros y lo que va a hacer es retornar los valores de nombre y apellido concatenados, con un espacio para que el nombre no aparezca pegado. Entonces, ahí entra en juego la palabra reservada return y vamos a retornar el this.nombre más un espacio más this.apellido. De esta manera, con este this referenciamos al atributo de la clase que se haya asignado a partir de la creación de la persona. Una cosa importante para tener en cuenta acá es que esto de this está bien. Sí, está bien, funciona, pero para hacer una programación más elegante y ajustarnos a buenas prácticas de utilización de métodos, podríamos decir que vamos a desarrollar otros dos métodos privados que van a retornar un string. Cada uno de ellos va a retornar el valor que está en cada uno de esos atributos de clase. Un getNombre y un getApellido, que no recibe parámetros. El getNombre lo que hace es retornar el this.nombre y lo mismo con el apellido. GetApellido, que no recibe parámetros y retorna el atributo thisApellido. Hecho eso, me aparece una advertencia que me dice: este método nunca se usó. ¿Cómo hago para que se vaya esa alerta, ese aviso? Este thisNombre lo reemplazo por getNombre, que al final de cuentas para eso lo desarrollé, para que en lugar de que un método vaya y busque los atributos, consulte a un método privado que no es accesible desde fuera de la clase, y ese método privado se encargue de darme la información. Lo mismo con getApellido. De esa forma ya puedo crear una persona. Ya puedo hacer que esa persona me entregue su nombre por medio de métodos privados, y por medio de esos métodos privados también asigne lo que recibo por parámetro en el constructor para crear esa instancia. Puedo crear la persona, guardo con control S o command S si es una Mac. El robot también ya puede ser creado y mostrarme su nombre. Y por último, lo que voy a hacer es, desde la clase principal, hacerlo hablar, hacerlo que salude. ¿Cómo voy a hacer esto? Primero tengo que crear una instancia de persona, que es la que voy a necesitar para que ese robot, en el segundo método que recibe una persona, pueda saludarla. Pero ya estaría en condiciones de hacerlo saludar sin necesidad de que conozca a la persona. Para eso voy a crear primero el robot. Entonces, para crear un robot, primero tengo que mencionar el tipo de dato, que es del tipo robot. Esto refiere a esta clase. Y darle un nombre. Por ejemplo, robot1. Ahora lo que puedo hacer es crear la instancia de robot. Para esto voy a tener que llamar a esa variable que acabo de crear, que se llama robot1, e instanciar un robot nuevo.
robot que va a necesitar que le envíe por parámetro un nombre. Vamos a ponerle robotín. Mi robot 1 se llama robotín. ¿Qué otras formas tengo de escribir esto? Podría en una misma línea, aparte de declarar ese robot que estoy creando, instanciarlo. Y sería de esta manera. Cualquiera de las dos es válida. Tengo un robot 1 y a este robot 1 le asigné una instancia. Esto de robot 1 no es correcto, debería ser robot 1 igual new robot. La advertencia es porque aún no estoy usando al robot 1. Ahora lo vamos a usar para hacerlo hablar. Entonces, a robot 1, al agregarle un punto, nos va a mostrar todos los métodos que tenga disponibles para utilizar. Algunos de esos métodos son heredados de la clase objeto, de la que heredan todas las clases, y también entre esos métodos vamos a ver que están los métodos que definimos como públicos. Por ejemplo, el método hablar, que recibe una persona y que retorna un void de la clase robot, o el método hablar, que recibe nada. Saludar. Bien. Acá acabo de detectar que puse saludar y hablar. Y el enunciado lo que me dice es que ambos son saludar. Así que lo que voy a hacer es aprovechar para corregirlo. Voy a invocar primero a ese método y ahora me voy a ir a robot. Y como este segundo tiene un nombre distinto a este primero o viceversa, voy a igualar ambos a como me lo pide el enunciado. Ahora sí, esto sería sobrecarga de métodos. Hace unos segundos teníamos dos métodos distintos porque tienen dos nombres distintos. Al darles el mismo nombre, es la sobrecarga del método. Acá nos está dando un error. El error es que nos falta la llave porque hice un deshacer de más. La llave, no, el paréntesis. Perfecto. Guardo, me vengo a la clase persona, está todo en orden, me vengo a la clase principal, tengo mi robot saludar. Si ahora le doy a run test, lo que va a hacer es mi robot, robotín, saludar por primera vez. Nos va a decir, hola, mi nombre es robotín, ¿en qué puedo ayudarte? Porque robot lo que hacía era, para crear su instancia, recibir el nombre. Al recibir el nombre que le envié, robotín lo que hizo fue dárselo al set nombre. Set nombre recibió ese string y se lo asignó al atributo nombre. Y por medio del método getNombre, cuando invoqué saludar, lo que hace es busca ese nombre que tiene guardado y me dice en qué puedo ayudarte. Ahora necesito una persona, que es la que va a recibir el otro saludar sobrecargado, para que pueda saludar por nombre. Para eso voy a crear a la persona, a la que le voy a poner persona 1, y voy a tener que crear la instancia invocando la palabra reservada new, persona, que va a recibir un nombre, Facundo, un apellido, Pérez, y un número de teléfono que puede ser 54011. Bien, ejemplo, ese número no existe. Y acá vemos que nos está alarmando algo y nos dice el literal y ese número es del tipo int y está fuera del rango. Eso es porque las diferentes variables tienen una capacidad determinada de cantidad de números. Entonces, esto podemos investigarlo y voy a dejar unos links en la descripción de la capacidad de cada uno de los datos. Si nosotros le achicamos un número, nos sigue tirando error. Si achicamos un número, nos sigue tirando error. Si achicamos otro número, nos sigue dando error.
y así hasta que lleguemos a un número que esté dentro del rango del tipo int. Esto lo que nos enseña es que el tipo de dato int, en este caso, podría no sernos útil para ingresar un número de teléfono con código de país y código de área. En ese caso tendríamos que evaluar cuál es el tipo de dato que se ajusta a nuestra necesidad para resolver este problema. Acá lo que debería hacer, por ejemplo, es ingresar un número de teléfono sin el código del país, ¿no? Y podría ser 11 5 5 1 9 7 2 3 4 5. Listo, ingresó el número local, creé a Facundo Pérez que tiene este teléfono y ya a Facundo Pérez lo puedo ocupar. ¿Cómo haría? Por medio de robot, y voy a hacer que salude a Facundo Pérez. Lo que voy a utilizar es, voy a volver a escribir el punto, el otro saludar, el que recibe la persona. ¿Qué persona va a recibir? A la persona 1, que nosotros ya sabemos que se llama Facundo Pérez. Si nosotros le damos clic en Run Test, ahora lo que nos va a decir es: hola, mi nombre es Robotín, ¿en qué puedo ayudarte? Hola, Facundo Pérez, mi nombre es Robotín, ¿en qué puedo ayudarte? Es más, nosotros podríamos, por ejemplo, esto que se repite, agregarlo en un método para que no se repita y que invoquen ambos un método. Sí, podemos pensar muchas formas de resolver esto, pero también no hacer un overkill, como se le dice en sistemas, que es sobrepensar y hacer super métodos o métodos por todos lados y que nos generen más carga de trabajo a la hora de programar que la que nos debería generar para resolver un problema. De esa forma quedó nuestro main creando dos instancias, una de robot y una de persona, y a esas instancias de robot, en el primer caso, invocando un método cuya firma lo que hace es mostrar algo por pantalla utilizando un método privado, y en el caso de la segunda, enviándole una instancia de otro tipo de clase, mostrar datos de esa instancia que recibe y datos de la instancia propia, como el nombre, en este caso, de la instancia de robot.